Cuando hablamos del equipamiento, siempre nos equipamos para algo, para un viaje, para una visita, para alguna tarea, etcétera, etcétera. Aquel que es albañil, obviamente, cuando va al trabajo tiene que llevar sus herramientas de albañil. Tiene que llevar su piqueta, tiene que llevar su martillo, su flota, su palaustre, etcétera, 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 su plomada. Así que tiene que llevar todas las herramientas. El que es mecánico hace lo propio, tiene que cargar con todas las herramientas que son necesarias, esas cajas enormes y pesadas, con puro soccer de todo tipo de tamaños, etcétera, etcétera, porque él no sabe con qué se va a encontrar. E igual, todos nosotros que de una u otra manera nos dedicamos a distintos oficios o profesiones, tenemos que equiparnos precisamente para nuestro oficio. Y eso es algo que hemos aprendido a través del tiempo y el hombre ha aprendido a través del tiempo. Yo recuerdo desde niño, yo veía una cómica y lo que más me quedó de la cómica fue la siguiente frase. Eso fue cuando yo tenía aproximadamente unos 10 o 11 años. Hace tiempo, exactamente. Y la cómica tenía una frase que era una enseñanza. Decía así, el personaje principal de la cómica. Un hombre bien equipado siempre está preparado para lo inesperado. Y la repetía constantemente. Y cada capítulo repetía lo mismo. Un hombre bien equipado siempre está preparado para lo inesperado. Y los capítulos veían que ocurrían cosas que no se esperaban, pero él estaba equipado para cuando esas cosas se diese, porque esa es la mentalidad. Cuando nosotros nos vamos al Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo, nosotros encontramos la necesidad y que Cristo toca precisamente esta temática y que nos exhorta a nosotros para comprender la naturaleza y cuál es el equipamiento del cristiano. ¿Cuál es el equipamiento de cada uno de nosotros para poder enfrentar los desafíos que podemos encontrar en la vida? De cualquier naturaleza. ¿En qué debemos confiar? Capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Versículo 1 y versículo 3. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo de la siguiente manera. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 3. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra. Abra los ojos de nuestro entendimiento y abra nuestros oídos espirituales para discernir el significado y el propósito que esta palabra tiene para nuestras vidas. Señor, menguamos delante de ti, Señor, reconociendo la grandeza de tu sabiduría, Señor, y la necesidad que tenemos de ella. Usa pues esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos para bendecir a tu pueblo, el pueblo de los santos. Podemos sentarnos, iglesia. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y empezamos. Amén. Cristo Jesús reúne a los 12 apóstoles, los 12 discípulos a los cuales Dios le había indicado que debían ser seleccionados para cumplir el ministerio. Aquellos que serían depositantes de la obra más portentosa de toda la existencia de la humanidad, la iglesia. ¿Ok? Y para eso Cristo los capacita, Cristo los reviste de poder. Por eso le da poder y autoridad sobre 2 situaciones de carácter espiritual que trascienden el mundo espiritual y van al mundo físico y que ellos tenían que enfrentar, los demonios y las enfermedades. Y los envió al mismo tiempo con una encomienda a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Pero ahí entonces en el versículo 3 le da una advertencia, le da una recomendación que es contraria a lo que nosotros hemos utilizado en esta introducción. Le dicen, ¿saben qué? Ustedes no van a tener que equiparse de nada, así que no tomen nada para el camino. Es decir, en el camino van a ir tal como están aquí en este momento. No van a llevar ni bordón, no van a llevar una vara sobre la cual apoyarse, no van a llevar una alforja donde guarden los víveres o cualquier alimento, o lo que significa que tampoco van a llevar pan en la mano, ni tampoco van a llevar dinero
para poder comprar algo en el camino. Ni tampoco se lleven 2 túnicas por si una se le ensucia o por si viene el frío. Simplemente ustedes van a ir sin nada y sin ningún tipo de equipaje. La pregunta que uno se hace es ¿por qué nuestro Señor Jesucristo le hace esta recomendación? Cuando nosotros aquí en la iglesia estamos preparados para estar equipados, ¿verdad? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos, ustedes no van a estar equipados, no van a ir equipados. El propósito de esta palabra es fundamental. Cristo está destacando en los corazones de los 12 discípulos, los 12 apóstoles, la necesidad de que para enfrentar los mayores retos de la vida y las mayores adversidades de la vida, solamente basta tener fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque de lo demás, de nuestras necesidades cotidianas, Dios se encargará. Pero de lo otro, nosotros tenemos que tener total concentración. Nada puede hacernos perder el foco. Nada puede distraernos. Usted no se acuerda que cuando usted tiene una responsabilidad en su trabajo o tiene una responsabilidad de cualquier naturaleza, usted está ocupado en ver qué herramienta va a utilizar, qué va a representar, qué libro tiene que consultar, qué recetario tiene que tomar para poder enfrentar el problema, y a veces está tan enfocado en encontrar cómo lo hace. Es como la costurera. Cuando la costurera le lleva un vestido para que ella lo remiende o lo repare, inmediatamente la costurera, cuando va a empezar, se acuerda que ¿dónde están las agujas? Y por eso se ha acuñado un refrán: en casa de herrero, cuchillo de palo. Es decir, a veces no estamos preparados debiendo estar preparados. Pero nosotros los cristianos tenemos que reconocer que para este caminar en Cristo Jesús, la preparación es de carácter espiritual. Y esa preparación nos la da Dios mismo. Y el que nos equipa es Dios mismo. Ahora, pero ¿cómo nos equipa Dios de esta manera? Dios nos equipa precisamente capacitándonos, revistiéndonos de poder y revistiéndonos de autoridad para cumplir la misión que Él nos encomienda. Pero Dios también nos equipa a través de la enseñanza de la sana doctrina. Porque ¿qué hemos de decir? ¿Y qué hemos de enseñarles a otros? ¿Y cómo hemos de vivir? Es de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor, la doctrina, la sana enseñanza de la Biblia es el principal equipamiento de nosotros como cristianos. Porque si usted sabe que va a enfrentar a la enfermedad, si usted sabe que va a enfrentar cosas de carácter sobrenatural, usted sabe que para poder enfrentarla no le bastará tener un martillo. Tampoco le bastará tener un crucifijo. Tampoco le bastará tener una estampita. Es más, ni siquiera le bastará tener la Biblia como un libro. ¿Qué va a hacer con la Biblia si no se la conoce al enfrentarse a un endemoniado? ¿Le va a tirar la Biblia al endemoniado? No, vamos a utilizar la palabra. Y esa tiene que haber sido escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos ese tipo de formación y ese tipo de capacitación. Pero ¿qué más nos enseña nuestro Señor Jesucristo? El capítulo 10 del Evangelio de Lucas, escribiendo Cristo Jesús, ahora envía 70, dice así: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de las mies, que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Cristo lo primero que desmorona al ser humano es de toda la confianza que podamos tener en las cosas materiales. Lo primero que Jesús en este camino ha hecho con cada uno de nosotros y con cada uno de los que nos aproximamos a buscar su nombre y a buscar su auxilio y su salvación es que nos empieza a desmantelar todo aquello en que nosotros creemos confiar. Todo aquello en lo cual nosotros sentimos seguridad. Todo aquello en lo cual nosotros sentimos tranquilidad y nos sentimos en control de las situaciones. Cristo Jesús nos dice: despójanse de todo eso, porque lo único que ustedes necesitan es mi palabra y que mi poder los acompañe.
Eso es lo único que ustedes necesitan. No necesitan de sus capacidades, de sus habilidades, de sus estrategias humanas, de sus recursos, de sus contactos, de las palancas, de los conocidos que tengan aquí y allá. No necesitan de nada de eso. Solamente necesitan saber que ustedes son enviados en mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cada problema que nosotros enfrentamos en la vida, lo primero que nosotros acudimos antes de cualquier situación, nosotros a quien tenemos que acudir primeramente es al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier problema de cualquier naturaleza, no importa que tú puedas sentirte enfermo en un momento determinado, tú dirás, tengo que ir al médico. Pero antes de que tú vayas al médico, primero ve a la presencia del Señor. Ponte de rodilla y presenta tu enfermedad en la presencia del Señor. Para que Dios haga un milagro si es su voluntad o le dé sabiduría al médico para poder ser atinado cuando te dé el diagnóstico y te dé el tratamiento correcto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos de Él. Lo primero que nosotros tenemos que hacer bajo cualquier circunstancia, es acudir al Señor. Porque de Él recibiremos la respuesta pertinente y correcta para la situación que estamos viviendo y atravesando. De Él necesitamos discernimiento hacia dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer y qué tenemos que decir. Por esa razón y por muchas otras, Él nos ha dejado el Espíritu Santo. El Espíritu de las palabras, el Espíritu que está en las Escrituras. El Espíritu que mora dentro de nosotros, porque es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos direcciona, el que nos indica lo que tenemos que hacer. Y la única forma de que nosotros tengamos con claridad lo que el Espíritu Santo quiere en nosotros en una circunstancia determinada es que nos mantengamos en contacto y en intimidad con Él, a través de la oración. Por eso cuando uno lee la Biblia, uno dice que el hombre justo, aquel que busca permanentemente al Señor, no tiene temor del día malo. Como tampoco la mujer virtuosa tiene temor del día malo, de lo que puede sobrevenirle, porque ha sido preparada. ¿Por quién? Por el Espíritu, para poder estar lista ante una situación eventual que pueda afectarlo a ellos o a los suyos. Y eso es lo que muchas veces, muchos de los que están aquí que son padres, cuando ahora ha iniciado el año escolar, se preocupan porque sus niños estén bien equipados para el colegio, ¿verdad? Pero hemos desviado el concepto del equipamiento. Que vayan con bolsa, pero no cualquier bolsa, que vayan con la mejor bolsa. Y de rueditas, ¿ok? Para que no se lastime la columna. Que vaya con cuadernos, pero no cualquier cuaderno. Que vaya con los mejores cuadernos, ¿ok? Entonces siempre los equipamos y pretendemos darle lo mejor. Y cuando pasa el primer trimestre y nos llaman porque viene la entrega del boletín, nosotros al ver el boletín nos preguntamos, bueno, ¿y yo qué hice? Yo te di los mejores cuadernos, te di la mejor bolsa, te di esto y lo otro. Y mira, ¿cuántos 3 y cuántos 2 tú me has traído a mí en este trimestre? Pero es que olvidamos lo más importante. Debimos haberlo equipado en que amara el estudio, en que tuviera la autonomía de poder estudiar, de poder formarse y que valorara el esfuerzo tuyo y el esfuerzo de sus padres que hacen para que él pueda estudiar. Eso fue lo primero que debimos haberle dado antes de darle todo lo demás. Y no es que Dios no quiera que le demos de todo. Sí, Dios quiere que le demos de todo, pero que le demos lo más importante. Se lo dijo muy claramente al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel no le dijo, miren, les voy a decir algo lo que va a ocurrir aquí. Van a poner almacenes de toda clase. Van a fabricar ropa de toda clase. Van a adueñarse de bancos, van a ser banqueros y todo lo demás. Y todo eso se lo van a dar a los hijos. Eso no fue lo que Dios le dijo a los judíos. Dios le dijo, y esto enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Se los enseñarás al despertarte, te los enseñarás al acostarte, se los enseñarás en el camino, se los enseñarás en la ciudad, se los enseñarás en tu casa, en el campo. ¿Qué le enseñará? Mi palabra, a temerme y a obedecerme a mí. Aleluya. Ese es el equipamiento fundamental. Ahora, ¿por qué es el equipamiento fundamental? Porque no importaba la circunstancia, porque lo material puede venir y se puede ir.
Pero si el carácter está cimentado en Dios, aunque se vaya y venga varias veces, no por eso me apartaré del Señor. Y sé algo, siempre el Señor me levantará y me hará prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Miren qué tan interesante que esta palabra todavía en el siglo XX siguió cumpliéndose en el pueblo de Israel. Adolfo Hitler exterminó a 6 millones de judíos. Le quitó las propiedades, el oro, le quitó todo el oro. Hasta el que tenían en la dentadura se lo quitó a los judíos. Y se enriqueció. Los metió en campos de concentración para deshacerse de ellos y acabar con los judíos según él. Y después de 1945, ¿qué pasó con los judíos? No tenían nación, no tenían tierra, no tenían estado, pero después del 45 entonces tuvieron tierra, tuvieron nación y tuvieron estado. Se volvieron a levantar como pueblo, volvieron a crecer como pueblo, se levantaron de la nada como pueblo. ¿Por qué? Porque lo que no habían perdido era la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Por eso uno tiene que darse cuenta, si perdemos todo, aún aquello en lo que nosotros creemos que descansa nuestra identidad, pero conservamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y conservamos la obediencia y el temor a su palabra y a su voluntad en nuestro corazón, hermano, no importa lo que pase, no importa lo que perdamos, no importa lo que ocurra, siempre nos vamos a volver a levantar porque el Dios que nos sustenta sigue sentado en su trono. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Entonces Cristo se lo dejó muy claro a los 12 y a los 70. No necesitan nada más. Pero aquí viene algo interesante de la palabra. Algo que la palabra nos totalmente, entonces nos saca del lugar. El Cristo que habló en el capítulo 9, el Cristo que habló en el capítulo 10, habla en el capítulo 22. Y miren cómo inicia en el versículo 35. Dice de la siguiente manera, Cristo hablándole a sus discípulos. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada nos faltó, Señor. En otras palabras, Dios nos sustentó, como tú dijiste. Dios nos proveyó. Nos abrieron puertas personas que no nos conocían. Nos alimentaron personas que no conocíamos. Nos vistieron personas que no conocíamos. Pagaron las personas por cosas sin estar obligados a hacerlo, lo hicieron. Nada nos faltó y fuimos despojados de todo, Señor, pero nada nos faltó. Miren el tiempo que ha pasado desde el momento que Cristo manda a los 12 y manda a los 70 hasta el momento en que les pregunta: muchachos, ¿se acuerdan cuando yo les dije a ustedes que fueran sin bolsa, sin alforja y sin calzado? Díganme, ¿algo les faltó? No, maestro, no nos faltó nada. Todo fue estupendo. Todo fue maravilloso. El poder de Dios se derramó, claro que sí. Y después les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió en este momento? ¿Qué ocurrió en esa circunstancia? La circunstancia había cambiado. En los 2 primeros momentos Cristo los enviaba a predicar la palabra. Cristo les mandaba a expandir el evangelio. Cristo les auguraba la defensa y la protección y el respaldo seguro de Dios. Pero el tiempo de ahora era un tiempo peligroso. Era el tiempo del cumplimiento final de la profecía. Era un tiempo de angustia, era un tiempo de persecución. Iba a ser un tiempo de escasez.
de tener que ocultarse, de tener que andar por los caminos o por los desiertos. Iban a venir tiempos difíciles. Entonces aquí le dice, bueno, yo se los dije, pero ahora el tiempo es diferente. Ahora sí tienen que estar preparados. Ahora sí tienen que estar bien equipados. Ahora sí tienen que cuidarse ustedes mismos y proveerse para ustedes mismos, porque los tiempos que vienen van a ser tiempos difíciles. ¿Y saben qué? Su Señor les será quitado. Yo no voy a estar, estarán ustedes con la misión que yo les encomendé, pero van a tener que ser sabios. Van a tener que ser buenos mayordomos. Van a tener que administrar las bendiciones que yo les daré, porque yo les proveeré. Pero ustedes van a tener que administrarla. Ustedes van a tener que cuidarla. ¿Por qué? Porque vendrán precisamente hacia ese lugar para hacerlos caer. Pero tienen un paracleto con ustedes. El Espíritu Santo que los sostendrá firmes en la fe y que les dará la sabiduría para administrar las bendiciones terrenales que yo les daré, porque se las prometí a Pedro. ¿Te acuerdas, Pedro, cuando tú hablaste? Cuando dejé que se fuera el joven rico, porque él no podía dar todo lo que tiene a los pobres. ¿Te acuerdas, Pedro? ¿Y tú qué me dijiste en ese momento, Pedro? Pero Señor, ¿qué nos darás a nosotros? Que hemos dejado padre, madre, casa, familia, etcétera, etcétera. ¿Qué nos darás? ¿Y qué te contesté, Pedro? No hay nadie que no haya dejado casa, padre, madre, familia, etcétera, etcétera, por mi nombre, que no reciba 100 veces más en esta vida y en la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces Cristo nos estaba preparando. Ahora nosotros somos esa iglesia. No ponemos nuestros ojos en las cosas materiales, pero sabemos y buscamos al Dios que bendice, al Dios que nos bendecirá. No las perseguimos porque sabemos que Dios nos proveerá todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria para cumplir con la obra que Él mismo nos encomendó. Por eso cuando la pastora nos hablaba de la ofrenda y nos señalaba que cuando Dios bendice a la iglesia, la bendice porque viene un momento de necesidad, para que nosotros podamos bendecir a otros, para que nosotros podamos compartir con otros. Esa fue la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue la iglesia en donde los hombres y mujeres que aceptaban a Cristo ponían las cosas en común. ¿Para qué? Para sustentar la iglesia. Si tuviera que hablar un poco de historia, y no creo que voy a tener mucho tiempo, si tuviera que hablar un poco de historia, la persecución romana para el cristianismo se basó fundamentalmente en un solo aspecto. Le quitaron todos los bienes a todos aquellos que aceptaban a ser cristianos. No importaba si eran ciudadanos romanos, los despojaban de todos los bienes. Los despojaban de sus tierras, los despojaban de sus casas, los despojaban de sus riquezas. Y ellos, al quedarse sin nada, tenían que huir, y entonces por eso es que se reunían en catacumbas, porque el imperio les había quitado todas sus propiedades. Porque el imperio consideraba que si esos cristianos con riqueza y creciendo como iban creciendo, podían ser una fuerza económica que podía doblar al imperio. Pero ellos pensaron que todo se miraba con ojos humanos. La verdad es que el cristianismo no se detuvo por eso. Porque el cristianismo había sido instruido sobre la base de esta palabra que nosotros estamos escuchando esta noche. Y al haber sido instruidos sobre la base de esa palabra, los cristianos sabían muy bien, podrán quitarnos todo, pero lo único que no podrán quitarnos es el nombre de Cristo Jesús en nuestros corazones. Y ese mismo Dios nos levantará nuevamente. Ahora comprendemos por qué Roma terminó cayendo ante el cristianismo. Y por qué todas las propiedades que le habían quitado a los cristianos se las tuvieron que devolver. ¿Y por qué el cristianismo se declaró la religión oficial del Imperio Romano? Porque había una promesa de que eso era lo que iba a acontecer. Porque habían mantenido la fe firme en el nombre que es sobre todo nombre. Porque ellos no solamente declaraban que ante Él se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ellos no lo declaraban como una frase. Ellos lo declaraban como una verdad absoluta e incuestionable. Toda rodilla se dobla
ante el nombre de Cristo Jesús. Sea terrenal o sea espiritual, sea buena o sea mala, toda rodilla se dobla ante el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ponernos de pie, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Lo más importante es buscar ese equipamiento espiritual. Después que ese equipamiento espiritual esté bien y esté bien robusto en cada uno de nosotros, ¿saben qué? Venga toda la riqueza que quiera venir sobre nosotros. Eso no nos moverá, porque sabremos por la dirección del Espíritu Santo qué tenemos que hacer. Así es como la iglesia se ha expandido y ha crecido. Así es como hemos ayudado a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros a lo largo de los siglos. Esa ha sido la vida de la iglesia. El fracaso muchas veces de las iglesias es cuando caemos en el egoísmo. Porque cuando caemos en el egoísmo estamos negando el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que nos va a respaldar y que nos va a defender. El nombre que nos va a abrir las puertas y que va a hacer que avancemos. El nombre que va a bendecir a nuestra familia y a nuestra descendencia. Cuando nos cerramos en nuestro egoísmo y caemos en una sociedad de consumo y de acumulación, entonces estamos equivocados. La iglesia sobrevivió la Edad Media con todo y su sistema económico. La iglesia sobrevivió cualquier tipo de país o de estado donde ha crecido. La iglesia vive en una economía capitalista y aún la iglesia pasará el capitalismo y la iglesia seguirá adelante, porque la iglesia no depende de sistemas económicos. La iglesia depende de Cristo y Cristo es eterno. Y nosotros nos agarramos de aquel que es eterno y vivimos en la temporalidad, pero siempre mirando al eterno Dios, al Dios que nos sustenta y al Dios que nos redimió de nuestros pecados y que ha prometido bendición para nuestra casa y para nuestra familia. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar, iglesia. Señor y Dios Padre Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre. Oh, Señor, te pedimos que tú nos guíes, que tú nos direcciones, Señor. Oh Padre, el mundo y los pronósticos del mundo auguran tiempos difíciles, Padre. Oh Dios, pero nuestra mirada está puesta en ti. Nuestra fe está puesta en ti. Nosotros nos sostenemos, Señor, como los padres, aleluya, nos sostenemos agarrados del bordón. Nos sostenemos agarrados de tus promesas, Señor. Oh Padre, de que pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros y estás por nosotros. Sabemos que tú eres el Dios que pelea por nosotros y que nos sostiene, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Tú eres el que nos da la sabiduría, Señor. Tú eres lo que nos da la diligencia, Señor. El conocimiento, las capacidades necesarias, Señor, para saber administrar, para saber compartir, Señor, en medio de la necesidad y en medio de la angustia que muchos puedan estar sintiendo o atravesando.